Está con nosotros Fabián Palo Oliver, diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo va, diputado? Muy bien. Buen año. ¿Todo bien? Igualmente. Igualmente. ¿Cómo arrancó el año? ¿Bien? Bien, familia, tomando algo. Fin de año movido tuvo la legislatura, ¿no? Sí, quizá un poquito más de lo habitual. En términos, digo, de que hubo algunas sesiones más y, bueno, hubo obviamente mucha polémica y discusión. Y me parece que lo que empezó mal, que fue la transición, empezó mal, terminó mal, por una serie de factores, y creo que la responsabilidad es mutua, eso hay que asumirlo, no siempre la responsabilidad de una de las partes. Me parece que el justicialismo y Omar Perotti no estuvieron a la altura de las circunstancias, lo que se exigía en el momento, y sin duda que del Frente Progresista también debemos haber cometido errores para que suceda esa falta de diálogo y se profundice. Bueno, lamentablemente después de asumir el gobernador Omar Perotti, tampoco se pudo encauzar el diálogo político, y bueno, hasta el día de hoy me parece que hay cruces que no hacen bien a nadie, y me parece que sí hay una decisión del gobierno Omar Perotti que está tirada a todas las líneas del gobierno, cuál es tratar de instalar en la pública que han tomado una provincia en crisis, no solamente en crisis económica, social, educativa, en seguridad. Y la verdad que estamos lejos de ser una de las provincias que están con un nivel de complejidad como otras tantas. Santa Fe es la tercera provincia menos endeudada del país. La deuda exigible representa el 3% del presupuesto provincial. Por lo tanto, no es cierto que la situación económica y financiera del municipio esté en un cuello de botella que no permita gobernar. Y bueno, me parece que tomó la decisión Omar Perotti de mostrar esto. ¿Por qué? Bueno, habrá que ver con el paso de los días cuál es la respuesta. Yo creo que Omar Perotti tomó la idea de recortar el gasto público. Esto no está ni bien ni mal, en principio está bien en lo abstracto, pero bueno, hay que ver qué significa y qué áreas quiere recortar, porque es necesario obviamente recortar el gasto público en la República Argentina, pero bueno, los gastos públicos improductivos, ¿no? Nosotros nos compartimos que haya recortes en áreas que son sumamente sensibles, y que en momentos de crisis, al contrario de ser ajustadas, deben ser jerarquizadas. ¿Qué hubiera cambiado, digamos, si se le cobraba a las cerealeras y a el impuesto rural, todo el paquete de medidas? ¿Qué hubiera cambiado? Mira, yo ahí la responsabilidad de todos los sectores políticos, son muy pocos los sectores de la provincia que pueden decir siempre hemos tenido coherencia en esto. Que hubiese cambiado, que se hubiese recaudado mucho más y hubiese sido más equitativo y más justo. Yo vi el trazo grueso, digamos, me pasaron un memo del trazo grueso del paquete de medidas de Perotti, y es similar y quizás iba más al hueso de lo que fue el año 2008 y 2009, los dos intentos de reforma tributaria de Wiener. Digo, la política se podría haber puesto de acuerdo inmediatamente. No, bueno, pero a ver, en líneas generales, los trazos generales y la mayoría de lo particular nos pusimos de acuerdo. De hecho, la ley tributaria es ley, eso no cabe duda. Lo que te digo es que hay mucho humo y a veces ese humo distrae. Lo que se le está cobrando en realidad es a los productores de soja, no a la exportación. Y en esto es por falta de decisión política de la mayoría de los sectores de la política santafesina, porque en realidad algunos interpretan que es un sector que moviliza dinero en la provincia, y otros, yo me incluyo, entendemos que esos son los sectores que más ganan, que más especulan, que venden cuando les conviene, que se paran arriba de la soja cuando les conviene, y deberían estar pagando mucho más. Los bancos es en realidad se le está cobrando, lo que se hace, se sube el porcentaje de aporte al 7%, y lo que hicimos fue salvar, entre comillas salvar, en realidad pagan menos, las bancas cooperativas y el Banco Municipal de Rosario. O sea, no era un caballo. Entonces, a ver, como dijo Popi Blanco en algún momento, el diputado provincial del socialismo, no era un caballo de Troya.
de cierta forma tenían, digamos, tenían argumentos parecidos. Pero que la polémica no fue por la ley tributaria. La ley tributaria No, la emergencia, digamos. salió por unanimidad, la ley tributaria, acordada con senadores y con diputados. La adhesión al pacto fiscal salió por unanimidad. No por unanimidad, votó en contra Cambiemos. Sí. Exacto, los sectores de Cambiemos votaron en contra. Pero después salió por unanimidad. La diferencia puntual es en emergencia. Y en emergencia porque tenemos distintas lecturas. Nosotros entendemos que se pretende otorgar facultades extraordinarias porque existe la posibilidad de modificar partidas presupuestarias y otros entienden que no son facultades extraordinarias, pero yo sigo creyendo en el diálogo y creo que tanto Omar Perotti como los sectores que somos de la oposición tenemos la misma responsabilidad. A ver, pero para pasar en limpio, para que quede claro, digamos, a la gente que nos está viendo, ¿se recauda más a partir de ahora? Sí, sin duda. Pero le pusieron un parate a lo que nosotros... a lo que le dicen una especie de superpoderes, digamos, del gobernador. Sí, porque en lo concreto son superpoderes. Que un gobernador pueda hacer modificaciones de las partidas presupuestarias a su antojo, a su criterio, pasando por alto la función que tiene el cuerpo legislativo, es una facultad extraordinaria. Que el Tribunal de Cuentas, en vez de tener 30 días para expedirse sobre la validez jurídica de los actos administrativos de un gobierno, reducirlo a 5 es una facultad extraordinaria. Entonces, ¿nosotros qué estamos dispuestos? A discutir leyes en particular que garanticen mecanismos más flexibles para poder realizar compras y suministro, de insumos y suministro. A ver, la emergencia en seguridad que tuvo esta provincia, el único antecedente en la gestión del Frente Progresista. Primero hay que decir algo. Esa ley de emergencia fue promovida por el justicialismo, no por el Frente Progresista que estaba en ejercicio en ese momento del Poder Ejecutivo. Lo planteó diputados de la oposición, concretamente uno de los promotores de eso fue el ex diputado Acuña, Luis Acuña. Y la única situación extraordinaria que tenía el ministro en ese momento, Lamberto, después Puyaro no la usó, a la ley de emergencia, era acortar los tiempos de compra, directamente le permitían comprar con mucho más flexibilidad, por un lado. Por el otro lado, bueno, había una comisión bicameral y informes que se tenían que hacer, pero bajo ningún punto de vista tenían facultad extraordinaria. ¿Cuál es la facultad extraordinaria que se plantea en el proyecto de ley que se envió desde el Ejecutivo? Por ejemplo, que el ministro, por medio del decreto, cambie la estructura orgánica de la policía. Nosotros no compartimos. Si quieren discutir una nueva ley orgánica de policía, estamos dispuestos a discutirla. De hecho, el Frente Progresista tuvo una iniciativa que no logramos consensuar en la gestión del exministro Puyaro para modificar la estructura policial. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros entendemos que son facultades que no debe renunciar. Ahora, vos me decís, ¿la provincia de Santa Fe está en emergencia en materia de seguridad? Por supuesto que sí, pero bueno, hay que discutir el cómo. ¿Qué significa? Que si estamos en emergencia, ¿cuáles son las herramientas que nosotros te podemos llegar a dar para que vos, dentro de esa emergencia, tengas la flexibilidad para tomar medidas urgentes que te permitan ser más ágil la gestión? Ahora, Pablo, la posición del Frente Progresista en algunos aspectos, y es razonable cuando uno lo escucha explicado de esta forma. De todas formas, se dio un hecho inédito en esta provincia, que no es para nada razonable, que el nuevo gobernador no pudo ni siquiera elaborar su presupuesto, que se lo elaboraron desde el Frente Progresista. Que de razonabilidad tiene nada, digamos, eso creo que vamos a estar de acuerdo, además vos sos una persona muy autocrítica. Yo ya lo he dicho en su momento. También dije en su momento, y está en los registros, que el ex gobernador Miguel Lifchi, hoy presidente de la Cámara, se había comprometido con el gobernador electo en ese momento, Omar Perotti, para no enviar el proyecto a la legislatura. Pero ustedes saben, todos sabemos, que hubo un pedido del Senado, producto de las diferencias que existían supuestamente en el bloque oficialista. No nos corresponde a nosotros analizar esa situación, pero por unanimidad el Senado le pidió a Lifchi que envíe. Los intendentes de Santa Fe, el intendente de Rosario le exigieron que cumpla con lo que establece la Constitución y lo envíe. Vale, pero esa es una cuestión
político-partidaria, que es una lectura que podemos hacer. No, el Senado no es política partidaria, es institucional. Perdón, no, respecto a los intendentes. No, estoy hablando de intendente electo que pidieron. Bueno, pero digo, es lógico. Es lógico que pidan, che, asegurame la mía, porque el que viene yo no sé si me la va a dar. Digo, son datos de la realidad, no estoy haciendo una valoración. Un dato de la realidad que se lo pidieron. Un dato de la realidad es que el Senado se expidió. La Cámara de Diputados se expidió en el mismo sentido. ¿Qué hizo ahí Miguel Lichi? Lo invitó a los equipos de Omar Perotti a elaborar el proyecto junto, como había pasado en el 2007, porque hay que decir que en el 2007 el proyecto de presupuesto lo envió el exgobernador Obey, elaborado con el equipo económico de Hermes Wiener. Bueno, eso es lo que no logramos en la transición y que debemos asumir la responsabilidad de ambas partes. Creo que cuando vos no tenés una transición que se frustró o que no funcionó como debía, no es la responsabilidad de una sola parte, y no es una frase armada. Nosotros asumimos que no se tendría que haber enviado. A ver, no se tendría que haber enviado, toda una discusión también. La lógica indica que la tiene que hacer el nuevo gobierno. La lógica indica que a un gobierno que va a asumir el 10 de diciembre no le podés imponer el presupuesto porque es su herramienta. Pero también la Constitución establece de que vos tenés un tiempo para enviarla a la legislatura y el gobernador cumplió en eso. Pero lo que quiero decir es que la voluntad política del exgobernador Miguel Lichi era no enviarla. Y eso les aseguro que así. Omar Perotti lo sabe a eso. Pero si hubiese sido así, se lo pedía al bloque del Frente Progresista en la Cámara de Diputados y no se enviaba. Más allá de la firma de los presidentes del bloque en el Senado. Estoy diciendo que fue un error, pero te estoy diciendo que también es cierto que la Constitución te lo pide, también es cierto que los invitaron. A ver, vuelvo a repetir, porque si no parece que tenemos doble lectura. Cuando Bey terminaba el mandato, envió el proyecto de presupuesto como corresponde. Ahora, lo acordó con el equipo de Wiener y lo elaboraron juntos. ¿Por qué? Perotti no quiso participar de la elaboración, la respuesta la tiene que dar él. No, tampoco sirve decir, no, corresponde que lo envíe yo. La verdad que está bien, es lo que corresponde, pero la Constitución dice otra cosa. Entonces, por eso digo que hay que asumir que cuando vos entrás en esa cuestión y hasta entrás en la chicana y demás, terminás impidiendo que el diálogo político, maduro, responsable, avance. ¿Vos creés que el objetivo de entrada fue empiojar la situación? Yo estoy seguro que una decisión de Omar Perotti, pues esto, a ver, no tengo datos objetivos, es una valoración política, que hay una decisión de Omar Perotti de demostrar que recibió una provincia, tiene dificultades, pero no es una provincia arrasada, insisto, es la tercera provincia menos endeudada del país, con una creencia de 100.000 millones de pesos de la nación sobre Santa Fe. Si Santa Fe incorporara esa deuda, no existe el déficit. Estamos hablando de un déficit de 15.000, 20.000, no sé cuánto va a ser millones. Si a vos te ingresarían los 100.000 millones de pesos, ya el déficit no es tal. Si te ingresarían los 4.800, 5.800 millones de pesos de compensación de la caja de jubilación, tenemos una deuda de 3.000 millones de pesos. Sí, pero la nación no debe más de esa plata en compensación a esa deuda. Aclaro para que lo entiendan los televidentes. Santa Fe fue una de las provincias que mantuvo su sistema jubilatorio en el ámbito provincial cuando se firmó el pacto fiscal con Menem, dentro de las cláusulas establecidas o acordadas, aquellas provincias que seguían manteniendo su régimen jubilatorio en manos de la provincia, la nación iba a compensar con parte del dinero. Bueno, la caja de jubilaciones va a terminar con un déficit de 3.000 millones de pesos, 3.500, no tengo el número real, pero la verdad que si la nación hubiese enviado el dinero a compensar, no tendríamos ese déficit. Entonces, el déficit que tenemos, digo, a ver, se da por dos cuestiones. ¿Por qué digo yo que es relativo? Se da por dos cuestiones. Primero, por la caída del consumo. Eso hizo que la coparticipación sea menor, básicamente por la participación importante que tiene ingresos brutos. Y en segundo lugar, porque si la nación nos devolvería lo que nosotros realmente nos deben, la verdad que no tendríamos déficit. No, hubiésemos terminado la gestión sin déficit. Tu conclusión es que la mirada de Perotti sobre la situación de emergencia, de colapso, de tierra arrasada no es tal, que está forzada. Yo creo que está sobreactuado. Sobreactuada.
que no existe esa situación hoy. Existen dificultades, pero no existe una provincia arrasada. Somos una de las provincias, insisto, mejor administrada. Después vos podés discutir cómo, si este año no tendrías que haber recortado algunos gastos en función de lo que pintaba el panorama. Está bien, pero lo que está claro, a ver, hoy se hizo una conferencia de prensa. Tienen todo el derecho a hacerlo, es legítimo que diga... Te quiero preguntar otra cosa, Palo. Tuviste acá a finales de diciembre y hablamos del discurso de Perotti. Creo que viniste justamente para hablar del discurso de Perotti, Sí. Casi exclusivamente. Perotti dijo, adelante de todos ustedes, que son la política santafesina, más jueces que había invitados, sobre todo de la Corte, que hubo un pacto entre el delito y el Estado en esta provincia. Es como que en la mesa familiar alguien diga, sí, papá se robó las joyas de la abuela, bueno, y quede como si nada. ¿Sabés qué es lo gravoso? Vos seguís comiendo, ¿Sabés bueno, otros para la heladera y saca un jugo, como si nada pasó. Y estamos hablando de la provincia que tiene situaciones estadísticas altísimas de violencia, de homicidios dolosos vinculados al negocio narco, violencia doméstica, femicidios, situaciones corroboradas de bolsones estatales importantes, sobre todo de la policía, vinculados a los delitos más importantes. Ha pasado un mes y no ha pasado nada en términos institucionales. Yo lo que digo, no sé si en ese momento cuando viene lo charlamos. Lo charlamos. Dos cuestiones. Primero, me parece que algún fiscal de oficio tendría que convocar al gobernador y preguntarle a qué se refiere y concretamente que diga si el ex gobernador o ex ministro pactaron con el delito organizado. Yo, fiscal, creo que lo tendría que hacer cualquiera. Y a Omar Perotti sí le digo, yo he hecho muchas veces declaraciones como otros diputados, intendentes, cuando fui intendente más que nada porque palpaba más esa realidad, siempre hablamos de los nichos de corrupción en la policía y la verdad que hay muchos funcionarios policiales que están vinculados a distintas causas. Bueno, ahora ya ayer salió hoy la noticia de 2 jefes provinciales, etcétera, etcétera. Yo no tengo duda que hay nichos de corrupción y que la policía es parte del problema, lo he dicho siempre, a ustedes les consta. Ahora, hasta el momento ninguna de las causas hay vinculado a algún funcionario político. Sí hay en alguna de las causas jueces que están señalados, eso sí, sobre todo en las causas más pesadas, la de los monos. ¿A quién te referís? No, bueno, no importa, pero hay en la causa, hay jueces en la causa, que hacían viaje y demás. Digo, no, no quiero, porque no conozco tampoco la causa en profundidad, pero hay. Juezas también. También, juezas hay, pero no involucrados en una causa hasta ahora. Política, digo, o juezas, digo. Ex juezas. Bueno, ahora lo que digo es, funcionarios políticos hasta ahora no hay. Por eso me llama la atención la declaración de Omar Perotti, porque como la dijo, es una declaración para la tribuna, digamos. Ahora, muy generalizada, y en esos casos me parece que hay que puntualizar. Para la tribuna, pero lo dijo en el marco de fue más allá, grave, hecho institucional, obviamente que es grave. Tal vez el más importante de la democracia, que es cuando un gobernador electo, por la voluntad del pueblo, le informa su plan de gobierno a toda la política. ¿Cuál es el problema? Cuando no se señala, todos somos responsables, todos somos sospechosos, todos somos parte de la posibilidad de ser parte de la organización delictual. ¿Qué te dejó, digamos? ¿O no? ¿Qué te dejó lo que cuando todos son, nadie es. Claro. ¿Qué te dejó lo que sucedió en Rafaela? La marcha y el scratch, luego. Sí, no, yo no comparto el scratch, de hecho hice una publicación, lo repudio totalmente, sobre todo por la familia. Hay lugares institucionales a donde ir a manifestarse, entiendo el dolor de los familiares, entiendo las situaciones de hartazgo, pero bueno, hay lugares institucionales. Se podría ir a Casa de Gobierno, se puede ir al municipio, se puede ir a la Fiscalía, pero me parece que el límite es la casa familiar, en este caso. El ministro Saín dijo que más allá de la marcha por pedido de justicia en Rafaela, detrás del escrache tendrán que explicar Lifchit y Galassi por qué militantes de su espacio
estuvieron fogoneando esto, palabras más, palabras menos. Tendrá ¿Por qué que demostrarlo. Tengo entendido que Galassi, Galassi, que calculo yo que lo señaló porque es autoridad partidaria, secretario general del Partido Socialista. Dijeron que había concejales que fueron a la marcha, hasta donde yo sé, no concejales del Frente Progresista y radicales y de la democracia progresista, pero creo que ya con mandato no hay concejales socialistas en Rafaela, si no me falla la memoria. Tendrá que demostrarlo Saín, lo que dijo. Tengo entendido que lo llevaron a la justicia para que haga una aclaración. Me parece que Saín, si lo puede demostrar, que lo demuestre, y me parece que sí, esto también digo que las declaraciones de Saín poco ayudan a la pacificación de una situación en una ciudad que está ¿Quién es el interlocutor del gobierno compleja. provincial con los legisladores? Con los diputados, por lo menos. Mira, nosotros como interbloque tenemos mucho diálogo con Luis Rubeo y con Kiko Busatto. ¿Y del gobierno? Sobre todo Kiko Busatto, porque el gobernador lo señaló como el interlocutor. En el Senado, bueno, los interlocutores obviamente son otro, Calvo, pero bueno, tienen un rol importante los pero hay una secretaria de Asuntos Legislativos que es Marcela Ebrard, por ejemplo. Sí. Está el Ministerio de Gobierno por encima de ella, digamos, dentro de la estructura orgánica del Ministerio está... A ver, nosotros vamos, concretamente, desde la oposición vamos a respetar al interlocutor que el gobernador decida. Con Borgonovo estuvimos reunidos en 2 oportunidades, los presidentes del interbloque del Frente, y nosotros vamos a respetar al que él diga, hasta que el gobernador diga este es mi interlocutor, nosotros lo vamos a respetar porque es lo que corresponde. Y después obviamente que el diálogo es con todos los interbloques, pero también es cierto que tenemos un diálogo más fluido con el interbloque del partido de gobierno. Si viene un bloque de 7 diputados, o un interbloque de 7 diputados, es el bloque del partido de gobierno. Entonces obviamente que también hay que dialogar con ellos para tratar de construir los consensos. Ahora, yo digo, quiero terminar la última reflexión, porque es mucho, digamos, las declaraciones del Ejecutivo con distintos actores, el gobernador y distintos ministros, con insistir con la emergencia, por ahí desdibujó lo que para nosotros es importante, que de 3 leyes que se enviaron se pudieron acordar 2, que salieron aprobadas por amplia mayoría, y me parece que eso es positivo. Yo también quiero rescatar lo positivo, porque si no parece que ninguno está a la altura de la circunstancia, podemos tener diferencia. Sí, yo apelo a que haya que no se insista con lo que ya fracasó. Si el gobernador va a seguir insistiendo con los mismos proyectos de emergencia, va a volver a fracasar. Si el gobernador envía proyectos para que agilicemos algunas cuestiones, yo les puedo asegurar que vamos a poder avanzar en sancionar otras leyes que permitan tener todavía más herramientas. El gobernador tiene posibilidad de endeudarse por el presupuesto que acordamos en diputados, que después sancionó el Senado. Acuérdense que hubo 3 pases. Tiene la adhesión a la ley de pacto fiscal, eso le permitió tener una nueva ley tributaria con modificación, incrementos de impuestos, que no es poca cosa que la oposición vote un incremento de impuestos de hasta el 65%. Lo hacemos del lugar que corresponde, porque sabemos que si nosotros no lo aprobamos, nos quedamos sin ley tributaria. Y lo que es cierto, que un Estado necesita recursos y no puede funcionar si no hay una actualización, porque en un país con la inflación como el nuestro hay que actualizar. Otra discusión es quién tienen que pagar, cómo pagan, quiénes pagan más, quiénes pagan menos, que no es menor. Pero fue esto también hay que decirlo, en los 12 años que, bueno, yo recién 4 años en la legislatura, pero en los 12 años del Frente Progresista no hemos logrado tener una ley tributaria progresiva como esta. La del 2008 fracasó, porque ahí sí presentamos una buena ley tributaria, pero lamentablemente no logró sanción, y después fuimos sacando lo que más o menos se podía. Me parece que en esta oportunidad está bueno y me parece que es el camino que hay que seguir.